Jesús Chazarra, que trabaja en la Consejería de Agricultura y estuvo trabajando también una larga temporada en la Mancomunidad de los Canales de Tevilla. Es ingeniero técnico de obras públicas y bueno, pues lo que va a presentar son las líneas de su tesis doctoral. Está relacionada con una línea de trabajo que llevábamos aquí en la Universidad Miguel Hernández, en concreto en nuestro departamento, sobre auditorías energéticas en comunidades de regantes, y toda esta información que hemos ido acumulando a lo largo de todos estos años la vamos a aplicar ahora en otros sectores. En este caso sería las instalaciones de agua potable, vamos, para la población. Bueno, pues lo comenta. Sí, el factor aquí que se quiere utilizar es aprovechar la experiencia que hay en el estudio de eficiencia energética en comunidades de regantes, que está muy bien estructurado, y ver la similitud en los sistemas de abastecimiento de agua potable. Normalmente los sistemas de riego son muy paralelos cuando el abastecimiento no está mallado, pero ciertamente casi todas al final parten de unas conducciones principales, y lo que sería el mallado podríamos decir que es el arbolado. Los árboles serían los habitantes equivalentes, y al final voy a buscar factores que me permitan extrapolar los datos que se van sacando de la experiencia que hay en agricultura al sistema de agua potable. Igualmente puede que se dé la reciprocidad, y que de los datos de lo que yo saque también se pueda retroalimentar la parte de la agricultura. Normalmente la eficiencia y la eficacia de las redes de agua potable, al ser 10 veces mayor el precio del agua respecto del agua de agricultura, el agua potable, pues entonces claro, tiende a tener un mayor estudio y un mayor búsqueda de eficiencia. Básicamente, si nos fijamos en una red mallada o una red de riego, se parecen muchísimo. Su estructura y su funcionamiento es muy similar. Las cosas que nosotros podemos pararnos a pensar es, por ejemplo, los árboles tienen una demanda continua, más o menos. Si por cualquier pequeño incidente no tiene agua, no pasa relativamente gran cosa. Mientras que las redes de agua potable, si le dejan a una comunidad, una población pequeñita sin agua, pues se arma la gorda, enseguida está todo el mundo. Los regantes que tienen, por ejemplo, invernaderos, sí que tienen ese problema, porque los tienen enseñadas las matitas a recibir su cantidad exacta de agua. Claro, como se la dejes, te la hace carbonilla todo. Y yo lo que voy a intentar es ver bajo qué puntos puedo yo unir las dos. Se van uniendo las dos. Tenemos eficiencia de agua y eficiencia de energía. Al final se trata de minimizar el coste y maximizar el uso. El ahorro de agua es proporcional al ahorro de energía. Entonces, yo lo que quiero que mi trabajo verse es cómo conseguir que todos los datos que tienen acumulados por parte de Antonio en estudios que hay previos se pueden establecer correlaciones y llegar a algún parámetro que sea conector en ambos sistemas. Un poco complicado a primera vista porque son muchos los datos que hay, se barajan muchos datos, pero bueno, que yo creo que se puede llegar a ello. Entonces, voy a hacer un planteamiento para que veáis el paralelismo que existe. Sistema de riegos más eficiente y el sistema de abastecimiento. O sea, esa al final es cambiar la palabrita. Luego existe otra cosa que es la temporalidad. O sea, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un cultivo le estamos dando agua hasta que terminamos de dar la cosecha, o le damos una época que tiene más, o cuando está en verano que tiene más deficiencia tenemos que darle más. Pues prácticamente en agua potable, cuando tenemos zonas turísticas, en verano también hay que darles más y en invierno menos. Van muy sincronizados porque al igual que pasa cuando llueve, entonces resulta que el árbol necesita menos agua. Pero es que cuando llueve, la población lava menos y hace menos cosas y también consume menos. Parece que no, pero vamos, yo de los 3 o 4 años que he estado trabajando en la mancomunidad,
me iba yo percibiendo de que determinados factores del tiempo, climáticos, afectaban a los consumos de agua. Al final lo que es voy a coger varios ayuntamientos con sistemas de bombeo incluido, voy a aislarlos, buscar paralelismos y estudiar esos parámetros a ver si consigo establecer esas pequeñas similitudes que tienen que haberlas. Entonces, más o menos, es que corro un poco de prisa, perdón, quiero que esto sirva como de pie para que se vayan desarrollando los sistemas de eficiencia y de gestión de agua, ya sean para riego como si fueran para agua potable. Reconozco que hay muchas cosas en las que el agua potable tiene un valor mayor y por lo tanto supuestamente debe de estar mejor gestionado, pero creo que podemos llegar a sorprender porque los regantes también tratan el agua con mucho mimo, con mucho cariño, porque es lo que les da a ellos de comer y la respetan mucho. Es buscar los parámetros de eficiencia de suministro energético y eficiencia de suministro general. O sea, estos parámetros son iguales para mí. Tendré que meter pequeños factores correctores, que son los que habrá que determinar con algún tipo de programa estadístico, y buscarle, como si dijéramos, la vuelta a una cosa que me parece bastante interesante. Entonces, si nos fijamos, yo es que he estado viéndolo todo y es muy similar y se puede hacer un trabajo bastante bonito. No sé lo que depararán los datos, pues en anteriores investigaciones tenía unos puntos de partida y cuando me puse a hacer los cruces de tablas se me cayó los palos del sombraje, pero bueno, yo creo que es interesante intentarlo y que puede tener gran aporte. Aquí tenemos el ejemplo, al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo que se hace en cualquier red de riego, optimizar los sistemas, mejorarlos y dar puntos fuertes como pueden ser intentando utilizar al mínimo posible energías que son despilfarradas por los sistemas. Muchas veces en riego se trabaja sobre sistemas ya existentes que se van modificando y esos son lastres. Pues en el agua potable pasa lo mismo. Se hizo una conducción hace 20 años, se hace una mejora y entonces tienes puntos muertos que no sabes cómo atacarlos porque en determinadas situaciones están dentro de muchos servicios y cuesta meterte por mitad de una ciudad. Y en los sistemas de riego pues sucede exactamente lo mismo. Se metió una tubería hace no sé cuántos años y los regantes del lugar no te dejan ni arrimarte porque no se fían. Vamos a ver. Se establecen unos periodos, o sea, al final lo que vamos a hacer es, aplicando esto, establecer protocolos y ver si las entidades gestoras, ya sean ayuntamientos, directamente a través de empresas que tienen las concesiones, o incluso si tengo la capacidad, la mancomunidad me conceda datos y poder hacer como si dejamos un doble cruzado, porque no es lo mismo la gestión en alta que la gestión en baja. Yo creo que tiene mucho que aportar y al final todos tenemos bombas, todos tenemos telemandos, todos tenemos telecontroles, tenemos un montón de sensores. Hoy en día todo está muy registrado, con muchas tablas de datos. Y sí que es cierto que a lo mejor si las instalaciones de agua potable son con materiales más nobles o con mejor calidad que las instalaciones de riego, las funciones, nosotros tenéis balsas, pues el agua potable tiene depósitos. Exactamente, la gestión es muy parecida. Sí que habría un parámetro que no he entrado a estudiar en este momento, que serían las calidades de las aguas, que la calidad que tiene que tener el agua potable no es tanta como la que tienen que tener las de riego, que también tienen sus parámetros mínimos, pero en este momento no voy a enfocarlo por ahí, eso a lo mejor sería un parámetro a desarrollar más adelante. Al final tenemos lo mismo, problemas de mantenimiento de bombas, problemas de mantenimiento de conducciones, problemas de tipos de agua, una que es más dura, otra que es más blanda, deficiencias muchas veces causadas porque en determinadas situaciones si un ayuntamiento llevaba la gestión y no tenían capacidad económica o era una concesión que se estaba acabando la concesionaria y no quería invertir, pues te hacen una chapú. Y en las redes de regantes, pues a lo mejor es que hay determinados momentos en los que pilla un punto bajo, que los regantes están mal y no quieren meterse en más inversión y dejan desatendido, como si dijéramos, su capacidad de inversora o de mejora o de mantenimiento y conservación. Se pretende dimensionar grupos de bombeo, ver si se pueden mejorar las instalaciones de los ayuntamientos que me concedan la autorización para hacer el estudio
y ver si se pueden mejorar los factores de potencia. Se ha establecido el mismo criterio que se tiene a la hora de hacer una auditoría energética de una red de riego y se va a extrapolar a una red de agua potable. Aquí tiene más o menos los pasos que se van a ir haciendo. Igual que este bombeo, pues tenemos nosotros, bueno, el Tahivilla también tiene bombeos de gran capacidad con grandes dimensiones y grandes bombas. Tienen también monitorizados todos los últimos 3 años y entonces yo lo que tengo que hacer es cruzar los datos y romperme la cabeza a ver si consigo encontrar esas pequeñitas, pequeñitas o grandes parámetros que los relacionen. Otro ejemplo que os quiero poner es que muchas veces las redes de riego tienen problemas porque adolecen de ausencia de agua y entonces llevan a malos mantenimientos en los bombeos. Ya cuando no tiene agua, pues de momento está parado y cuando vas a utilizarlo, aquello no va. Eso habrá que tenerlo en consideración, pues algunas veces cuando se calculan los coeficientes de eficiencia energética te llevas a engaño porque a lo mejor está parado y no ha gastado luz, si es que no ha gastado luz es que no iba. O sea, son pequeñas cosas que nos pueden descubrir cómo mejorar la eficiencia y establecer paralelismos. Mejorar los factores de potencia, son prácticamente similares todos. Lo único que sí que es verdad es que en agua potable se utilizan más los variadores, ahora están utilizando mucho, pero claro, el encarecimiento que tiene todo este tipo de instalaciones a las redes de riego de las comunidades de regantes, pues sí ahora las que están teniendo subvenciones lo van implantando, y el telecontrol y la telemetría. Pero claro, yo tengo que trabajar con unos mínimos pues, aproximados de 4 o 5 años y necesitaría, pues, tipo Comunidad de Campos de Cartagena, que sí que lo tiene hace mucho tiempo ya desarrollado, y establecer los paralelismos. Luego, aquí viene un tema muy delicado, es el tema de la tarifa eléctrica, que eso es una locura hoy en día. Claro, te pones a estudiar una, te van cambiando, y no sé muy bien cómo poder hacerlo, porque eso sí que es un factor que va a llevarme bastante tiempo homogenizarlo, para poder sacar unas conclusiones que sean un poco de peso. Se pretende hacer una toma de datos, cálculo de indicadores, calificación energética, análisis, propuesta de mejora y valoración de mejoras. Lo que voy a tratar de ver es si en un determinado ayuntamiento se puede hacer alguna mejora, o se ha hecho, porque a lo mejor también encuentro algún estudio de eficiencia energética en determinados tramos de red, y ver si el análisis y la mejora propuesta se parece a lo que han hecho en las comunidades de regantes. Las tomas de datos. Aquí, claro, también se tendría una especie de clasificación, porque ahora entraría la parte, entraría una parte que queda por estudio. Vosotros tenéis los rendimientos por metro cúbico por hectárea, yo lo haría por metro cúbico por habitante, o a lo mejor por uso sectorial. No es lo mismo un sector industrial que un sector turístico que un sector residencial. Entonces, también tendré que intentar clasificarlo en función del tipo de ayuntamiento o población. Que es como si dijéramos, pues no es lo mismo el que tenga frutales que el que tenga huerta. Se busca y se va buscando y aplicando experiencia del sector. Espero que todo esto sea provechoso y no sé muy bien a dónde llegará, pero creo que sí que puede tener un poco de incertidumbre que nos puede llevar a una relación. Al final tenemos usos de agua, que es la base de toda la economía, y tenemos que ser capaces de llegar a un punto en que lo que se aprende aquí sirva para uno y para el otro, y viceversa. Pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estoy muy agradecido, porque si me preguntáis me hacéis pensar y eso me retroalimenta. Y aquí te voy a comentar una cosa. En la auditoría energética, la mejora de la eficiencia de suministro eléctrico en zonas de campo, vamos a ponernos en el caso de que tenemos una zona de cultivo, una comunidad de regantes con 65 metros de desnivel. Nosotros somos capaces de, teniendo por ejemplo el catastro y teniendo los cultivos de esa comunidad de regantes, es que se da el caso de que las comunidades de regantes tienen los riegos, por lo poco que hemos visto, o mucho, muy dispersos. Sí. Están regando aquí y están regando allí a 20 metros más alto. Eso
Trasladado al abastecimiento. El abastecimiento tiene un problema, es que tiene que tener abastecimiento constante en cada uno de los sectores. Luego tienes pero se da lo mismo porque, por ejemplo, en los sitios donde hay estacionalidad, tienes la población que es flotante y la población que es estable anualmente. Cuando esta población flotante no está, sí que tienes demanda aquí y aquí no tienes demanda. Entonces, es que son muchas cositas. Por ejemplo, una red de goteros tiene que tener 3 kilos para que se haga perfectamente. Pues es que una red de cualquier mallado de un abastecimiento de una población, si no tiene los 3 kilos, los calentadores eléctricos no los arranca. O los hidrantes que tienes que tener la presión mínima. Son muy similares. Una buena estrategia de localización de los rebomberos, por ejemplo. Sí, o sea, al final yo creo que tienen mucha similitud, pero yo entiendo que no va a ser fácil. La garantía de suministro también. Claro, la garantía de suministro es un plus, que es como hablábamos, en un sitio, por ejemplo, donde tengas almendros, pues no tiene nada que ver con un sitio donde tengas algún cultivo que esté en invernadero. Y en la población no puede faltar nunca, vamos, no es como si nos volviéramos un siglo atrás. Si te o sea, plantearse tener una población sin agua es retroceder un siglo y perder, como si dijéramos, la calidad que nosotros tenemos frente al turismo, que son nuestros motores. Y luego el tema de la calidad que has comentado también, ¿no? Sí, el tema de la calidad sí que ya es un poco más delicado, porque en la gestión, por ejemplo, bueno, más delicado no, os pongo un ejemplo. Un depósito de una ciudad que tenga que suministrar agua, no es bueno que tenga almacenada más del consumo de 3 días, porque si no pierde calidad. Pues en una balsa de riego, si tú metes agua que no vas a consumir, al final se te evapora y estás perdiendo también agua, porque tienes que tirarla. En un lado tendrías que tirarla porque no cumple la calidad y aquí es que la estás perdiendo porque se está evaporando. Entonces, no es sencillo, pero yo creo que hay puntos en los que yo puedo empezar a conectarlo. La ventaja también de las redes de agua potable es que se tiene más datos que en las redes de riego. Porque en las redes de riego casi no hay datos. Claro, Hay que fiarse es muy sencillo. de los técnicos, de la comunidad. Pero por lo menos en las redes de agua potable, por muy cutres que sean, tienen más datos, seguro, vamos, anuales y de varios años, tienes históricos, y eso con la comunidad de regantes en algunas brilla por su ausencia. En los gigantes no hay datos. Hay algunas que sí, ¿eh? Todo depende de dónde tengan el origen de las aguas, porque el precio es lo que va a hacer que la comunidad de regantes la controle más o la controle menos. ¿Qué ha pasado? Que de una temporada para acá, como está subiendo el precio del agua, está obligando a las comunidades de regantes a calentarse la cabeza y a no perder la poca agua que tienen. En el abastecimiento pues pasa similar, como no se pueden plantear perder el agua potable, pues entonces la controlan mucho y la miman. Vamos, relativamente. Pero se intenta, hombre, en los libros te dice que una red que tenga un 20% de pérdida es una red buena. Claro, sí, eso está puesto en los libros. Una red de abastecimiento de agua potable. Y pierden más. Sí. Y pierden más. Entonces, sí que pueden haber ayuntamientos punteros, como puede ser, por ejemplo, el de Alicante, que tiene un 98% de aprovechamiento, que yo, no es que no, pero vamos que me cuesta. Me cuesta porque eso lo veo una eficiencia. O sea, si tú me dices que es una conducción, por ejemplo, como las que tiene el Teivilla, que dentro de lo que cabe son conducciones muy grandes que llevan mucha agua, pues están más localizadas. Ahora, un mallado dentro de un tramo urbano con conducciones que tienen 30 o 40 años, no me creo que no pierdan. Claro. Y lo que va a estar muy chulo con el trabajo que vas a hacer es el tema de la comercializadora eléctrica. Sí, el tema de la comercializadora eléctrica al final tendré que hacer una homogenización, establecer unos parámetros mínimos y establecer unos máximos y unos mínimos y hacerlo sobre eso, si no es que no voy a poder avanzar. Sí, pero cuando más demanda tenga en una zona, va a ser la hora que va para trabajar la bomba, por lo tanto la tarifa tiene que ser la más barata del momento. Sí. Esa es la idea. Y luego influye mucho que, por ejemplo, en los años de lluvia, los consumos energéticos no serán tan altos como en los años que sean secos. Y, sin embargo, la población, más o menos, el índice de consumo de agua potable puede ser a lo mejor un 5% el año seco sobre uno húmedo. No varía mucho más. La gente bebemos lo que bebemos. Entonces, pues bueno, sí, si hay mucha zona verde y tiene muchos jardines, pues sí, porque está el tío regando su jardín. Pero no es el caso, no es un factor que vaya a determinar el consumo de agua potable eso. Mientras que en las redes de riego sí que tiene un factor de peso.
la temporalidad y la climatología. Bueno, pues muchísimas gracias.